Si intento pensar en todos los apelativos o todas las palabras que se me ocurren para definir el programa de hoy, probablemente saldrían cosas como historia de la moda, historia de la guerra, historia del poder femenino, historia del absolutismo, del autoritarismo, de la dictadura, del colonialismo decimonónico, historia de las joyas y curiosidades sobre los atracos de París, al Louvre. Y ni con esas habría dicho la frase más típica en estos casos, que es la de mujer adelantada a su tiempo o mujer testigo de la historia. Seamos sinceros en una cosa. Todos somos hijos de nuestro tiempo y todos somos testigos de la historia, por lo que decir este tipo de cosas puede tener sentido, pero al mismo tiempo puede ser una perogrullada. No me matéis, esto es una forma de presentar de forma curiosa a nuestra protagonista de hoy, una protagonista que me ha pedido una de mis oyentes de Podimo, Vega Sánchez. Espero que te guste mucho y que disfrutes del programa al igual que todos los demás. Y además, también va a ser una manera de continuar la historia que dejamos la semana pasada cuando os hablé de Napoleón. Pero en este caso vamos a hablar de una pariente española o pariente política española que tuvo Napoleón Bonaparte. La emperatriz Eugenia de Montijo, una mujer que vivió ni más ni menos que 94 años. Ahí es nada. Echad cuentas, poneos cómodos y vamos a comenzar. Qué lástima, señora, que no haya sido decapitada como María Antonieta. En ese caso, se hubiera convertido en un personaje histórico. Eugenia de Montijo echó de casa al periodista que le insinuó tal cosa. Eugenia de Palafox, Portocarrero y Kirkpatrick, también conocida como María Eugenia Ignacia Augusta de Palafox y Kirkpatrick, y no es el nombre más largo de una aristócrata, nació el 5 de mayo de 1826 en la ciudad de Granada, concretamente en el número 12 de la calle de Gracia. Eugenia es una niña bonita. Ya desde bebé se le nota que es preciosa y que llegará a ser aún más preciosa. Pero también su historia tiene un punto de misterio, ya que nació unos días después de un terremoto que había asolado la ciudad y que, en palabras de su madre, María Manuela Kirkpatrick, la habría obligado a dar a luz en los jardines dentro de una tienda de campaña provisional que se habría montado como medida de protección para no morir aplastados por las vigas y por las paredes de su propia casa. Pero como os digo, esta versión de los hechos perfectamente podría haber sido una suerte de exageración de la madre de la joven para hacer todavía más interesante la leyenda que rodeaba a Eugenia. Y es que su madre iba a ser una auténtica publicista, dicho de alguna manera amable, o una mujer que siempre iba a intentar buscar lo mejor para su hija. Os explicaré un poquito de dónde procedía esta muchacha y cuál era el motivo tanto de su rancio abolengo como de la ambición de su madre. Eugenia era hija de los, por aquel entonces, condes de Teba, Cipriano Palafox y Portocarrero y Diáquez, y de su esposa, María Manuela Kirkpatrick. Don Cipriano era un hombre de origen noble, hermano del conde de Montijo, Eugenio, y sus antepasados llegaban a estar emparentados con los más nobles de España, incluidos, por supuesto, con los reyes. Pero don Cipriano tenía un problema, y es que había sido el segundo hijo de la familia, por tanto no tenía derecho a ninguna de las tierras más importantes de la familia. Se esperaba, de alguna manera, que mientras que todas las tierras iban a parar a manos de su hermano mayor, él tomara el oficio de las armas, y lo tomó, vaya que sí lo tomó. Pues en tiempos de la guerra contra el francés, esto es en el entorno de 1812, unos pocos años antes, don Cipriano va a ponerse a las órdenes del emperador Bonaparte, Napoleón Bonaparte, el francés, y de su hermano, el rey que había impuesto en España, José Bonaparte, más conocido por los españoles como Pepe Botella. Don Cipriano va a destacar por su opinión, su educación y sus ideas de corte liberal,
unas ideas que le llevarán a enemistarse con mucha gente de España. En cierta manera será considerado un afrancesado y tendrá que viajar mucho entre Francia y España. Él llegará a afirmar o a considerar que se sentía más cómodo en Francia que en España, un país que hasta cierto punto podía resultarle algo chapado a la antigua. Esta imagen que se tenía de los franceses como de un pueblo mucho más elegante, mucho más refinado, civilizado y desarrollado, mientras que los españoles aparentemente éramos una suerte de potencia colonial en descenso, en caída libre, mejor dicho. Es poco después de esta situación, poco después de la guerra, concretamente en 1816, cuando Cipriano está de visita en París y acude a una reunión en casa de los señores de Lesseps, unos miembros de la alta aristocracia que llegarían a ser conocidos porque su hijo sería uno de los principales promotores del canal de Suez en Egipto, pero para eso todavía faltaba un poco. El caso es que en esa fiesta había una dama malagueña de origen escocés, María Manuela Kirkpatrick, hija de un famoso comerciante de vinos que además actuaba como cónsul de Estados Unidos. La dama, que contaba en aquel momento con 22 años, 10 menos que don Cipriano, era bonita, alegre y ambiciosa, muy ambiciosa, y se cuenta que cuando conoció a don Cipriano y se enteró que era el conde de Teba y el hermano del conde de Montijo, no le dio mucha importancia al hecho de que estuviese tuerto o que tuviera una pierna inutilizada. Y personalmente me vais a perdonar, pero a mí esta parte de la historia me recuerda mucho a Blas de Lezo. María Manuela, a fin de cuentas, era una muchacha rica, una heredera en toda regla, pero una heredera que estaba lejos de poder asistir a las grandes recepciones de Madrid, a los grandes palacios, de codearse con la nobleza y con la sociedad más exquisita. Seguía siendo vista como una mujer de segunda, en cierta manera. Una rica, sí, pero sin un árbol genealógico de 37 apellidos, al cual hacer referencia, ni contactos para poder introducirse en la alta sociedad madrileña. Iba a pensar que don Cipriano sí que podía darle eso. Ella tenía dinero y él, que no tenía demasiado dinero, era un noble caído en desgracia, algo muy de la época, muy de principios del XIX, sí que le podía dar ese prestigio social. La boda, sin embargo, no se produciría hasta el año siguiente, en 1817, en Málaga. Pero a María Manuela me temo que la engañaron, en cierta manera. Y es que no iba a poder viajar a Madrid. El rey Fernando VII, que había recuperado el poder en aquel momento y que había rechazado continuar con la constitución que habían promulgado las Cortes de Cádiz, la Pepa, la primera constitución que tuvieron los españoles en toda su historia, digamos que no sentía mucha simpatía por ese noble afrancesado que había apoyado a los bonapartistas en su momento. Iba a procurar mantenerlo todo lo lejos que podía, en ocasiones incluso con ciertas órdenes de exilio, por lo que el matrimonio se tendrá que alejar y tendrán que ir a vivir a Granada, un lugar que por otra parte a don Cipriano, que en aquel momento tenía, ya os digo, 33 años más o menos, le va a gustar. Dicen que el padre de Eugenia se marchaba mucho a pasar tiempo con los gitanos, acudía a sus fiestas y se relacionaba con ellos, mientras que María Manuela, por su parte, una mujer mucho más fina, podríamos decir, y en algunos puntos tal vez hasta un poquito insoportable, va a preferir siempre buscar relacionarse con la alta sociedad, sea como sea, e incluso va a comenzar a intentar recibir en su casa a lo más exquisito de la sociedad de la época. Aunque de momento Granada no es que diese muchas oportunidades. Con todo, unos años antes del nacimiento de Eugenia, se producirá un suceso que podría cambiarlo todo. Y es que los liberales de la época, encabezados por el coronel Rafael Riego, se alzarán de forma militar y obligarán a su majestad Fernando VII a aceptar, entre otras cosas, la Constitución de Cádiz, instaurando un gobierno de corte liberal en España, un gobierno que podía ser más proclive a don Cipriano y a su esposa María Manuela. María Manuela seguramente recibiría la noticia con los ojos abiertos, pero esta buena fortuna, para ellos, no duraría mucho tiempo. A los 3 años, ese alzamiento militar de corte liberal, que daría nombre al trienio liberal, fue aplastado por un ejército constituido por los 100.000 hijos de San Luis, una suerte de fuerza militar
entregada por cortesía de las potencias europeas que no querían revivir ni la pesadilla napoleónica ni tener nada que ver con gente que ostentara ideas similares a la Ilustración. Y esto era así porque al haber acabado las guerras napoleónicas unos pocos años antes, la idea de tanto austriacos como prusianos, como ingleses, como franceses, la idea de todos había sido olvidar que alguna vez había existido Napoleón, olvidar que alguna vez habían existido esas ideas tan raras que hablaban de constituciones, que hablaban de sufragio y que hablaban de separación de poderes. Por lo tanto, don Cipriano y su mujer se iban a quedar en Granada y mientras tanto en España se iba a instaurar un nuevo gobierno de parte del rey Fernando VII mucho más autoritario, conocido como la década ominosa. Durante esta década no solo nacería Eugenia, sino también su hermana mayor, Francisca, y las dos niñas granadinas, se criarían junto a una madre que buscaba casarlas con lo más florido de la sociedad y un padre que, aunque estaba ausente mucho, porque viajaba mucho fuera del país, cuando viajaba a casa siempre las cogía entre sus brazos y les contaba historias de sus campañas militares. Seguramente les hablaba de Francia, porque además su madre se había criado en Francia, y les hablaba de todo un mundo más allá de Granada. Pero eso no iba a implicar que también les hablaría de los misterios de la ciudad que las vio nacer, porque Eugenia desde siempre iba a ser conocida por su carácter soñador, por su carácter romántico, pero también por un carácter muy religioso, y es que es esa la dualidad que había en la España de la época. La España que estaba influida, aunque en menor medida, por el romanticismo de la época en general, el romanticismo europeo, de principios del XIX. Es en esta época, cuando Eugenia es muy pequeña, cuando la leyenda nos habla de cómo una gitana del Albaicín, el barrio más histórico de Granada, le tomaría las manos, se las leería y vería en su pequeña mano de niña de apenas 10 años una corona dibujada, una corona imperial. Percibiría que la niña sería más que una reina. Toda una vida, en cierta manera tranquila, que solamente se vería perturbada cuando su padre, don Cipriano, intentara implicarse en otro alzamiento liberal que sería descubierto en 1828 y que implicaría un arresto todavía más fuerte en Granada, un aislamiento aún más fuerte en Granada, bajo vigilancia policial, mientras que la madre de las niñas, María Manuela, decidiría que se las iba a llevar, a Francisca y a Eugenia, de viaje a París, donde conocerían a algunos de los más cercanos amigos de la familia, tanto los señores de Lesseps, de los que ya os he hablado, como el escritor Prosper Mérimée, conocido por su novela Carmen, una novela ambientada en la España de la época que tendría como protagonista a una gitana cigarrillera que enamoraría a un torero y a un bandolero. Una historia muy romántica, pero romanticismo visto desde el punto de vista, desde la imagen de un extranjero. Eugenia tendrá una gran relación toda su vida con Prosper Mérimée y dicen que será muy amigo suyo junto con otro autor francés de la época, Stendhal, al que podemos conocer por obras como La Cartuja de Parma o Rojo y Negro. Pero su estancia en París será de alguna manera intermitente, pues pasarán temporadas en España y temporadas en la capital francesa, donde finalmente, a partir de cierta edad, en torno a los 13 años, se instalarían para que las niñas, Francisca y Eugenia, estudiaran en colegios religiosos que tendrían una disciplina muy marcada y que les inculcarían a las niñas una fe muy fuerte, más fuerte de la que ya tenían en España. No en vano, el colegio pertenecería a la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, una congregación de monjas conocida por su, entre otras cosas, atención a los pobres. El paso por la educación francesa, y también en algunos momentos de su vida, breves desde luego, por la educación inglesa, Eugenia desarrollaría un carácter muy propio de una dama de la nobleza, de una aristócrata de los pies a la cabeza. Una aristócrata que además comenzaba a mostrarse como muy bella, pero no llegaría su máximo esplendor hasta que en el año 1837, siendo todavía una niña, tanto ella como su hermana Francisca ascenderían en la escala social, para gran regocijo de su madre María Manuela. Y es que el tío de las niñas, Eugenio, conde de Montijo, fallecería sin hijos.
Se habría buscado una amante en el pasado que afirmaría estar embarazada de él, pero María Manuela, que se saltaría el aislamiento policial impuesto por el rey, se plantaría en Madrid y destaparía la farsa, por lo que dicen. De manera que no quedaría otra más que el hecho de que la herencia del conde de Montijo pasaría a don Cipriano, convirtiéndose en el nuevo conde de Montijo y sus hijas Francisca y Eugenia recibiendo el apelativo de Montijo, aquel que las haría famosas, pero especialmente a la pequeña. Acto seguido, se mudarían a Madrid, a una familia que habían heredado en Carabanchel, donde, por motivos obvios, no habían podido ir hasta entonces. Dicen que la casa de los señores de Montijo se convertirá en una auténtica finca, pues, de la alta sociedad, un lugar donde se reunirá lo más selecto de toda la España de la época, pero donde además, se dice, siempre habrá música a todas horas. Algunos de los mejores letristas y profesores de canto de la época pasarán por allí para enseñar a las niñas, pero también para amenizar las veladas de la condesa de Montijo. Ahora María Manuela estaba exultante, mientras que don Cipriano decidía ignorar a su esposa cuanto más pudiera mejor. Parece ser que el distanciamiento de los dos esposos había sido evidente con el tiempo, y mientras que don Cipriano había tenido sus historias por su cuenta, su esposa no había sido menos y había intercalado a hombres como por ejemplo un oficial francés junto con otros de origen español. Lo que no está tan claro en el caso de la madre de Eugenia es si estas relaciones llegaban a consumarse o si se limitaban a algo más propio de la adulación y de la amistad exaltada, vamos a llamarlo así. En cualquier caso, en esta época también las niñas van a ser presentadas en sociedad, van a comenzar a asistir a esas reuniones, a esos bailes y a dejarse ver. También María Manuela, cuando visite París, se las llevará por allí para que se den a conocer. El plan de la madre es buscarles un matrimonio lo más ventajoso posible, que era lo que solían hacer las madres de la época, todo hay que decirlo. Pero la alegría durará poco, pues en el año 1839, concretamente el 15 de marzo, fallecerá don Cipriano, el padre de las niñas, a los 55 años de edad, dejando además a María Manuela viuda, algo que las obligará a guardar luto durante una temporada y que entristecerá especialmente a Eugenia, pues se suele achacar la prensa más sensacionalista, que mientras que María Manuela tenía preferencia por la hermana mayor de Eugenia, Francisca, su padre, don Cipriano, había tenido preferencia sobre la niña pequeña. Sea como sea, una vez que pasa el periodo de luto oficial, la vida retoma su curso natural y la madre de Eugenia va a volver a las andadas como siempre, pero ahora con la libertad de ser la condesa viuda de Montijo. Llegará incluso a conseguir hacerse amiga del general Narváez, uno de los personajes más importantes a nivel militar y político de la España del reinado de Isabel II. Isabel II, la hija de Fernando VII, ascenderá al trono siendo una pequeña niña, pues su padre habrá muerto mucho antes de que ella tenga la edad apropiada para gobernar, y en ese contexto del gobierno se ocupará la madre de la niña, la reina María Cristina, que actuará como regente hasta que Isabel cumpla la edad apropiada para gobernar por su propia cuenta. Y la madre de Eugenia de Montijo será una de las personas más cercanas o que más intentarán acercarse, mejor dicho, al círculo de la familia real. En algún momento de la historia llegará a ser nombrada camarera mayor, pero también recibirá algunas críticas y se comenzarán a escribir todo tipo de rumores y cuchicheos a sus espaldas. Y he dicho escribir, pero es que estaba pensando en las coplillas de la época. Mientras tanto, la adolescente Eugenia se enamorará del duque de Alba, Jacobo Fitzjames Stuart, pero este hombre preferirá a su hermana Francisca, por lo que comenzará a cortejarla a ella, dejando a Eugenia con el corazón roto. Pero pronto Eugenia se fijará en otro hombre de la alta sociedad, José Osorio y Silva, marqués de Alcañices, un hombre que, por desgracia, también habría entablado amistad con Eugenia con el único fin de intentar acercarse a su hermana mayor Francisca, una mujer que hay que decir era muy hermosa, pero era conocida familiarmente como Paca, lo cual es un nombre que, bueno, yo prefiero llamarla Francisca.
La conclusión de este triángulo amoroso o de esta situación tan particular entre las dos hermanas llevará a que Francisca se casará con el duque de Alba y se convertirá en duquesa de Alba de Tormes, teniendo 3 hijos con su marido, mientras que Eugenia intentará quitarse la vida de una forma trágica, pero que por fortuna no dio el resultado que ella esperaba. Eugenia tiene un carácter extraño. Es apasionada, es romántica, es muy religiosa, pero sin embargo llega a caer en ese intento. Y este tipo de elemento, la idea de quitarse la vida, era vista por la Iglesia de aquel entonces y sigue siendo visto por la Iglesia católica de a día de hoy como un pecado. De manera que en Eugenia hay un espíritu particular. Es una mujer llamativa y ya demostraba su carácter. Pero la madre de la muchacha, lejos de sentirse intimidada por este suceso, por este incidente, va a tratar de conseguir que Eugenia también logre el mejor marido posible. Por tanto, después de 1844, cuando Francisca se casa con el duque de Alba, María Manuela va a conseguir que la reina, la nueva reina Isabel II, le dé a su hija, Eugenia, el privilegio de poder hacerse llamar condesa de Teba y la va a enviar a Francia. Se la va a llevar por todos los salones de la capital parisina para que hable con hombres de distinta nacionalidad, de distinto origen, de distinta educación, pero todos buenos partidos, que puedan interesarse por ella. Pronto, las habladurías que venían desde Madrid se extenderán también por París y comenzarán a llamar a Eugenia algo así como la aventurera. Y los rumores más crueles comenzarán a achacarle amantes compartidos con su madre, la condesa viuda de Montijo, algo que a María Manuela no le hará ninguna gracia. Dicen incluso que, en cierto momento, una princesa de origen italiano, miembro de la familia Bonaparte, la princesa Matilde, invitará a su primo, que por aquel entonces era presidente de la República Francesa, Luis Napoleón Bonaparte, a que conozca a esa dama española que era Eugenia. El motivo, bueno, hay quien dicen que Matilde quería ayudar a Eugenia, pero también hay quienes señalan que esta princesa tenía un carácter un poco malicioso y que lo que buscaba era conseguir que su primo se desprendiera de su actual amante, que por lo visto daba muy mala imagen y tenía 2 hijos con ella fuera del matrimonio, y que buscara a otra amante nueva que, oye, aunque no fuese una princesa, aunque no fuera la dama inglesa que habían estado buscando para Luis Napoleón, por lo menos le diera un poco más de caché. Pero eso sí, estaban pensando en una amante que le hiciera tener más contactos con el extranjero y no en una esposa al uso, tradicional, ya que Eugenia sí era una aristócrata de antiguo linaje, pero no dejaba de ser española y además no dejaba de ser una mujer de segunda clase, en cierta manera. De segunda clase no diciendo que Eugenia fuese de linaje malo, ni mucho menos, sino que pues no era una princesa, no pertenecía a la realeza. Y los Bonaparte, pues desde que se había muerto el primer Napoleón Bonaparte, llevaban tiempo tratando de mantener su estatus nobiliario e incluso real, un estatus que habían sostenido durante muy pocos años. Pero para conocer esa parte de la historia y entender cómo avanzó la relación entre Eugenia y Luis Napoleón, hay que primero profundizar en qué había pasado en Francia desde la muerte del emperador Napoleón Bonaparte. 22 de julio de 1850. ¿De qué acabo de enterarme, querida Paca? ¿Así que estás embarazada? Cuídate, te lo ruego, no hagas locuras. Para mí será un día muy feliz, aquel en que podré estrechar a nuestro querido niño sobre mi corazón. Digo nuestro, porque viniendo de ti, siempre lo miraré como si me perteneciera. Fragmento de una carta de Eugenia de Montijo a su hermana Francisca. Tras el Congreso de Viena de 1815 y el destierro de Napoleón Bonaparte a la isla de Santa Elena, donde fallecería, Francia había cambiado mucho. Se había vuelto a instaurar la monarquía como forma de gobierno en el país, en la figura del rey Luis XVIII de Francia, hermano de Luis XVI, el esposo de María Antonieta, que había sobrevivido a la Revolución Francesa. Este hombre gobernaría un total de 10 años, hasta 1824, cuando le dejó la corona a su hijo Carlos X, también de la Casa de Borbón.
el cual terminaría siendo destronado en el año 1830, en una revolución que también es conocida como la Revolución de Julio o también las Tres Gloriosas, una revolución que quitaría del trono a este rey Carlos X y pondría en el trono a Luis Felipe I de Francia, un miembro de la Casa de Orleans. Tampoco nos engañemos, un hombre también de sangre real, también emparentado con los antiguos reyes de Francia. Este hombre duró un total de 18 años en el gobierno, entre 1830 y 1848. Ahora no me quiero detener mucho en estos personajes porque estamos con la historia de Eugenia y ahora vamos a introducir la de su marido, pero es para que tengáis un poquito en la mente que la Revolución Francesa no acabó con una república para el país, sino con una nueva monarquía, donde gobernarían los parientes de los reyes que habían sido guillotinados, lo que es una vuelta de tuerca bastante llamativa. Pero ahora a lo que vamos. Será en el año 1848, un año muy conocido a nivel europeo general como el año revolucionario, las primaveras de los pueblos, donde Luis Felipe será también derrocado, apartado del trono, y en su lugar será instaurada la conocida como Segunda República Francesa. Ahora sí, una república nueva para Francia después de la Revolución Francesa. Y es en este contexto donde empieza a sobresalir a nivel político la figura de Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón Bonaparte, vamos a llamarlo primero, para que todos nos entendamos. Luis Napoleón Bonaparte había nacido en 1808 como hijo del por aquel entonces rey de Holanda, Luis I Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, es decir, Napoleón había puesto a su hermano en el trono, y de la esposa de este, Hortensia de Beauharnais, que por su parte era hija de la emperatriz Josefina Bonaparte, es decir, la esposa de Napoleón. De manera que los padres de este hombre eran tío y sobrina, pero solo a nivel político, y esto se debe a que Hortensia, la madre de Luis Napoleón, había sido hija de la emperatriz Josefina, pero de un matrimonio anterior al que tuvo con el emperador francés. Pero en cualquier caso, la familia de Luis Napoleón, sus padres, fueron destronados, apartados del trono de Holanda en 1810, y cuando su tío, el emperador, cayó en desgracia y fue desterrado a Santa Elena, la familia pasó a ocupar un segundo plano. Aún así, Luis Napoleón pronto se interesó en el ejército y en la política, y en este contexto de la Segunda República Francesa consiguió prosperar cambiando de bando en alguna ocasión, acercándose a algunos monárquicos, a otros conservadores y en otras ocasiones a, una suerte de liberales un poco extraños. En cualquier caso, y sea como sea, Luis Napoleón consigue convertirse en presidente de la República Francesa en 1848. Esto es, por supuesto, en el mismo año en el que es derrocado el último rey de Francia, Luis Felipe de Orleans. Las normas de la República Francesa eran muy claras. El presidente solo podía serlo durante 4 años y no podía tener la posibilidad de ser reelegido, por lo que el nuevo Napoleón, al cual muchos veían como digno sucesor de su tío o posible sucesor de su tío, el anterior emperador, tenía que ser muy astuto para conseguir sus planes, los cuales conseguiría, pero en el proceso de que esto ocurriese conoció a la hermosa aristócrata española Eugenia de Montijo, que era 18 años más joven que él. Cuando se conocieron en casa de la prima Matilde Bonaparte, Eugenia tenía 23 años, mientras que Luis Napoleón tenía 41 años. Aún así, con todo, el Bonaparte se va a fijar en la belleza de la española, en su cultura y en el porte elegante que tenía, lo cual también va a llamar la atención de la madre de la interesada, María Manuela Kirkpatrick, condesa viuda de Montijo, va a ver la ocasión perfecta de que su hija entronque con una de las familias más importantes, más polémicas y más particulares de la monarquía y la aristocracia europea, pero también va a ver la posibilidad de que su hija se convierta en la esposa de un gran político, algo que daría mucho prestigio a la familia y que seguramente haría que don Cipriano, estuviese donde estuviese mirándolas desde el cielo, se sintiera orgulloso de su hija. A fin de cuentas, Eugenia era hija de un bonapartista comprometido.
Pero el matrimonio no se celebraría de inmediato y Eugenia volvería a temporadas a Madrid y a temporadas a París, siendo siempre asediada por las cartas de un apasionado pretendiente que buscaba conquistarla de 1000 formas diferentes, invitándola continuamente a ella y a su madre, y si también querían añadir a su hermana Francisca, a que acudiera a París, al Palacio de las Tullerías, a visitarles y a conocer la grandeza de Francia, por supuesto. Pero todo cambiaría en el año 1851, cuando Napoleón, el nuevo Napoleón, da un golpe de Estado y consigue poder ser presidente de Francia en una nueva legislatura. Pero esa nueva legislatura iba a durar mucho más de lo previsto, pues unos pocos meses más tarde, ya en el año 1852, se hará coronar como emperador, en diciembre del año 1852. Y en este contexto va a querer que esa española caiga en sus redes, sea como sea. Por supuesto, a estas alturas de la vida, María Manuela, viendo que había triunfado el golpe de Estado seguramente, decidió que iban a acudir a una recepción en París, en las Tullerías, y que Eugenia la iba a acompañar. En este contexto, tengamos en cuenta que han pasado unos 2-3 años desde que se conocieron estos dos. O sea que hay que tener paciencia para la época, ¿eh? Y volvemos. La historia más romántica nos cuenta que en esta recepción, cuando Eugenia se queda sola en un momento dado mirando por el balcón, por uno de los balcones, Napoleón va a aparecer detrás de ella y le va a empezar a encandilar con todo tipo de palabras, las cuales terminarían en una pregunta muy directa, concreta y que reflejarían la urgencia del momento y lo que estaba sintiendo este hombre. Por lo visto, le preguntó a Eugenia qué tenía que hacer él, qué camino tenía que seguir para conseguir tenerla a ella. Y Eugenia, hábil dama, seguramente tenían ya esto planeado de hacía tiempo, le respondió que el camino óptimo era por la capilla, era pasar por el altar si él quería tenerla. Y ahora vosotros podríais pensar que el Bonaparte dijo que no, pero de haber dicho que no, no habríamos tenido a una de las influencers más importantes a nivel internacional de la historia de España. Os he dicho que Napoleón, el nuevo Napoleón, se hizo coronar emperador en diciembre de 1852, coincidiendo con las fechas en las cuales su tío, años atrás, se habría hecho coronar emperador. Pues bien, ni más ni menos que un mes más tarde, entre los días 29 y 30 de enero de 1853, se celebraría su boda con la nueva emperatriz Eugenia de Montijo. Primero fue una boda por lo civil en el Palacio de las Tullerías, donde dicen que Eugenia, haciendo gala de su gusto para la moda y en el vestir, se vistió de rosa claro y se hizo coronar con flores en el pelo, y que un día más tarde se casarían en la Catedral de Notre Dame. Eugenia, como buena católica que era, no iba a aceptar menos, y Napoleón, que conseguiría ser conocido a partir de entonces como Napoleón III, y llegar a cierto acuerdo con el papado, pues también lo iba a ver con buenos ojos. Así es como comenzaba el segundo imperio francés. El primero había sido el del primer Napoleón, pues el segundo Napoleón, bueno, aunque sea conocido como Napoleón III, también iba a ser un imperio que duraría prácticamente 20 años. Y un imperio que Eugenia comenzaría a ganarse desde el minuto 1, pues aunque la idea de que el emperador fuera a casarse con una española no gustó a la sociedad francesa en general, Eugenia supo ganárselos. Su primer acto conocido, según la leyenda de Eugenia de Montijo, y parece ser que en este caso es real 100%, nos cuenta cómo a la salida de la misa de la Catedral de Notre Dame de París, Eugenia se paró frente a la multitud que había ido a ver la boda real y, ataviada con una diadema que había pertenecido a su predecesora en el imperio, Josefina Bonaparte, se inclinó ante el pueblo francés, mostrando respeto y pidiendo su aprobación como nueva emperatriz, como nueva soberana consorte. Dicen que el público estalló en vítores de alegría y que a partir de entonces Eugenia comenzaría una carrera bastante buena por ganarse el apoyo y la aprobación del pueblo francés. Entre otras cosas, Eugenia haría muchas obras de caridad. Se mostraría ante el público como una mujer que sí, muy elegante, la acusarían de derrochadora con el paso del tiempo, la acusarían de muchas cosas,
pero se mostraría como una mujer dispuesta a atender a los pobres, fundando hospitales, dando dinero a causas benéficas, mostrándose como una mujer piadosa y muy cristiana, y que sentía verdadero interés por el bienestar de su pueblo. Pero eso sí, antes de eso, Eugenia iba a demostrar que también tenía gustos de emperatriz, y durante la luna de miel iban a pasar por el castillo de Saint-Cloud, donde Eugenia pues querría pasar la noche en unos aposentos que se cuenta habían pertenecido a la reina decapitada María Antonieta. La figura de María Antonieta en la vida de Eugenia como emperatriz va a ser llamativa, porque Eugenia sentirá cierta admiración por esta reina francesa que había sido, por una parte, tan odiada, pero por otra parte que había sido una figura, al igual que ella, extranjera en Francia, casada con un hombre con el que tal vez no terminaría de congeniar, ahora os explico el porqué de esto, y que siempre temió correría el riesgo de perder la cabeza en un país que tenía tanta facilidad como Francia para las revoluciones. Pronto, los medios más considerados como antimonárquicos o republicanos también comenzarían a comparar a Eugenia con María Antonieta. Pero, bueno, aquí viene cuando os digo por qué Eugenia no terminó de encajar con su marido. Napoleón III era un hombre, ya os digo, mucho mayor que Eugenia, que esto a priori no tendría por qué haber significado ningún problema, pero el caso es que terminaría significando. Si nos paramos a pensar que él ya tenía 2 hijos con una amante anterior y que le había regalado un castillo y un condado para que criara a los niños. Eugenia, desconfiada, le habría prohibido volver a ver a esta mujer y habría intentado que su marido le fuese fiel, siendo parte de un matrimonio cristiano a la antigua usanza y tal vez procurando evitar el mal que habían sufrido sus padres, don Cipriano y María Manuela, la cual, por cierto, después de ver casada a su hija y proclamada como emperatriz, decidió que era el momento de regresar a Madrid a su vida tranquila. Pero de tranquilidad, nada. Pronto, a los pocos meses de la boda, Napoleón III comenzó a serle infiel a Eugenia, algo que supondría para la nueva emperatriz una auténtica desilusión, a la que habría que añadir que si bien, aunque el pueblo francés la adoraba, la alta sociedad parisina, específicamente los miembros de la Casa Bonaparte, no la querían demasiado. Y si a esto le añadimos el hecho de que, bueno, se dice esto ya es más privado y más parte de la leyenda rosa, se dice que Napoleón III no era el hombre más romántico del mundo a la hora de estar con su esposa, pues Eugenia comenzaría a sentir cierto rechazo por su marido y por la idea de la intimidad en general. Una idea que se volvería más tormentosa cuando tuviera su primer embarazo. Eugenia se quedó embarazada muy pronto después de la boda, pero ese embarazo terminaría en un aborto. Y a ese aborto le seguirían otros más, lo cual comenzaría a agobiar a Eugenia, y probablemente esto la haría ver cada vez más paralelismos con la historia de María Antonieta, porque ella también había tenido dificultades para tener hijos, pero desde luego por otros motivos. Sin embargo, y por fortuna, Napoleón tenía el suficiente cariño a su esposa como para haber afirmado que él respetaba a la emperatriz y que le era todo lo fiel que era apropiado para un hombre de la época, habiéndola respetado los primeros meses de matrimonio. Qué simpático por su parte. Pero además sí que es cierto que confió bastante en su esposa para aconsejarle en asuntos que tenían que ver con las relaciones diplomáticas y con las relaciones con el papado, relaciones con la Santa Sede. Pero además, Eugenia se convertiría en un perfecto escaparate para la moda francesa de cara al exterior. Muchas veces se ha señalado que Eugenia se convertiría en una de las primeras influencers y que gracias a ella uno de los padres de la alta costura, Frederick Ward, habría llegado a tener la exposición internacional que tuvo. Y ahora es cuando os hablo un poquito de parte de la labor internacional de Eugenia, que además la ayudaría con el tema de tener un hijo. A los 2 años de casarse con Napoleón, Eugenia visitó Inglaterra junto a su marido y pasaron varias noches, en el castillo de Windsor junto a la reina Victoria y su esposo Alberto.
La reina Victoria había tenido ya varios hijos y era una mujer que podríamos considerar como experimentada en la materia de dar a luz a los niños. Si bien al principio no había tenido mucho interés en la nueva emperatriz francesa, pronto se desarrolló una complicidad bastante curiosa entre ellas. Se dice que se cayeron muy bien, que se hicieron amigas, a pesar de que estéticamente podríamos decir que eran la noche y la mañana, o algún que otro historiador las ha comparado de esa manera. Pero dejando estas cosas aparte, la cuestión es que Victoria recomendaría a Eugenia que si quería tener hijos, tal vez debería cambiar las poses que tenía con su marido en la intimidad y además le recomendó colocar un cojín debajo de sus lumbares de forma muy específica, comentando que tal vez eso le ayudaría por una parte a sentirse más cómoda, ya que ella no se sentía demasiado bien con su marido, y por otra parte pues que de alguna manera esto contribuiría a que fuese más fácil concebir. Yo no sé si esto tiene validez científica, si hay un médico en la sala y sabe explicarlo, que me lo diga, y si sencillamente es una leyenda urbana, también lo agradecería, pero la cosa es que un año más tarde, en 1856, después de volver de Francia, Eugenia por fin no solo estaría embarazada, sino que daría a luz en un parto pésimo, largo y cansado a un niño varón sano que también sería llamado Luis Bonaparte y que ya desde pequeñito recibiría el título de príncipe heredero al imperio francés. Un niño que sería apadrinado por el mismísimo Papa Pío IX, lo cual ya mostraba parte de la relación que se estaba forjando entre el papado y el imperio francés, entre lo italiano y lo francés. Eugenia estaba encantada con esta idea, pues ella, ya os digo, era muy católica, pero se cabreó un poquito cuando años más tarde su marido decidió apoyar en la causa de la unificación italiana y de las guerras de unificación de la década de los años 50, 60 del siglo XIX a el conde de Cavour, que está considerado como uno de los principales artífices de la unificación italiana, junto con el rey de Piamonte, Víctor Manuel. A Eugenia esto no le gustaba, no precisamente porque tuviera desagrado por Cavour o por el rey de Piamonte, sino porque consideraba que la unificación italiana terminaría haciendo que el Papa perdiera parte de su estatus y que perdiera también parte de la divinidad que debía tener el Vaticano a sus ojos. Es uno de los motivos por los que Eugenia terminaría discutiendo con su marido, pero no sería el único asunto de guerra en el cual Eugenia tendría opinión de cara a su marido, pues nada más haberse casado con él en 1853, nos vamos un poquito antes del asunto de Italia, el imperio francés estaba metido junto con los ingleses y los otomanos en la guerra de Crimea, desarrollada entre los años 1853 hasta 1856. Esta guerra se había desarrollado por motivo de que los ingleses y franceses consideraban que, a pesar de su decadencia, era interesante mantener al Imperio Otomano, con su extensión y su influencia sobre territorios como Crimea, que habían sido un kanato de influencia otomana bastante poderoso durante la era moderna, esto es desde los siglos XVI al XVIII, porque así se podía frenar la presión expansionista de los rusos, que desde hacía ya varios años habían tenido sendas guerras contra los otomanos y les estaban comiendo el terreno en la zona norte del imperio. Y una Rusia que dominara el Mar Negro podía ser bastante peligrosa para los intereses comerciales y coloniales de franceses e ingleses. El Tratado de Paz de esta guerra, firmado en París en 1856, ya, pues por una parte hizo que Eugenia se mostrara de nuevo, una vez más, como lo había hecho en Inglaterra, como una reina bellísima y con una capacidad muy interesante para desarrollarse como una figura importante a nivel internacional, y también terminaría haciendo que el Mar Negro fuese declarado territorio neutral y que, entre otras cosas, se prohibiera el paso de buques de guerra por el mismo. Pero aparte de ello, y a pesar de las críticas de las mujeres de la familia de Napoleón Bonaparte, que tachaban a Eugenia de arrogante y de malvada incluso, ella llegaría a lucirse de una forma espléndida en la Exposición Universal, la Expo, de París, del año 1867.
Eugenia estaba muy bien considerada a nivel internacional a pesar de la mala opinión que tenían de ella miembros de la alta sociedad y que podían llegar a tacharla de mandona y de derrochadora porque, pues ya os digo, se vestía muy bien, tenía joyas bellísimas y era una mujer a la que, seamos sinceros, le gustaba el lujo. No era una princesa de sangre, pero era una aristócrata. Y esta buena opinión que tenían de ella tanto parte del pueblo, sobre todo los más monárquicos, como el mundo internacional y su esposo Napoleón III, se mostró cuando, al nacer el pequeño hijo de la pareja, Napoleón decidió que si le pasaba algo y él moría, Napoleón III moría, antes de que su hijo accediera al trono, sería Eugenia y nadie más la regente del pequeño, es decir, que Eugenia se ocuparía de ejercer como emperatriz de facto, que de hecho lo fue. Eugenia llegó a ejercer la regencia en 3 ocasiones. La primera de ellas en las campañas italianas de 1859, cuando su esposo marchó a Italia a participar en las campañas de unificación del país. La segunda, cuando su marido estaría de viaje en Argelia, que desde hacía bastantes años ya era una colonia de Francia, y en la tercera ocasión sería hacia finales del imperio. Pero antes de eso, me gustaría hablaros un poquito sobre la influencia de Eugenia en la moda. La emperatriz, a quien veía yo por primera vez, me pareció muy bonita. Ambos, el emperador y ella, estaban en una calesa descubierta, cada uno en una esquina, en una actitud que me pareció muy fría para esposos de 48 horas. Declaraciones de un testigo que vio a Eugenia y a su esposo después de la boda. Frederick Ward era un modista de la época que tenía su tienda en el número 7 de la Rue de la Paix. No sé pronunciarlo bien, ¿vale? Y estaba casado con una mujer muy tenaz. En esta historia interviene, además de Eugenia, la esposa del embajador de Austria, la señora Metternich. Cuenta la historia que la esposa del modista acudió a visitar a la esposa del embajador austriaco teniendo unos cuantos bocetos de vestidos que su marido había diseñado para mostrárselos a esta dama y saber si, gracias a la amistad que ella tenía con la emperatriz francesa, podían llegar a acercarse a su majestad, a su excelencia. Cuenta la historia que la señora Metternich quedó impresionada con los vestidos, pues eran realmente bonitos y elegantes, un poco aparatosos tal vez, pero tenían mejoras y algunas innovaciones en el estilo que podían llamar la atención de la emperatriz. Así pues, la señora Metternich acudió a Eugenia y le mostró los bocetos. Eugenia quedaría tan fascinada, haría llegar al modista la petición de reunirse con ella para hablar acerca de un posible encargo o de una suerte de colaboración entre ambos. Este, aunque Ward no lo sabía todavía, sería el acuerdo de su vida. Eugenia se convertiría gracias a él en una figura muy respetada, incluso en los viajes diplomáticos de Eugenia, como fue uno que hizo a la mismísima Estambul. Ella luciría como una reina espléndida ante todos. Pero además, incluso en los bailes de la corte francesa, ella iba a destacar gracias a sus vestidos e incluso a los disfraces que este hombre le diseñaría. Se le atribuyen vestidos que hacían alusión a la noche, de tul, oscuro, con piedras, con cancanes, bellísimos, armazones auténticos que por una parte, aunque hacían unas faldas enormes, gigantes y circulares, también permitían a las mujeres correr con un poquito más de libertad en sus piernas. También se atribuye al gusto de Eugenia y de este hombre el hecho de ponerse unos corsés muy apretados, que realzaban más su figura. Otros elementos dentro del vestuario de Eugenia que pasarían a hacerse famosos en toda Europa serían algunos como los abanicos de plumas de pavo real. De hecho, sobre esto os quiero comentar que hay cuadros de la época en el Museo del Prado que representan a las nobles, a las aristócratas de aquel tiempo, llevando algunos de estos abanicos en los retratos, porque realmente eran elegantes y bonitos a la par. Ward, sin embargo, como modista, terminaría vistiendo a otras mujeres de la alta sociedad europea, aparte de Eugenia. Una de las más conocidas es la emperatriz del Imperio Austrohúngaro, Isabel de Baviera, más conocida como Sisi emperatriz. De hecho, he visto que
más de una persona ha comparado las figuras de Sisi y de Eugenia de Montijo como mujeres que de alguna manera fueron contemporáneas en la época, consideradas de las más bellas del mundo y que además pues arrastraban por una parte un cuento de hadas y por otra parte cierta pesadilla en sus vidas conyugales mutuamente. Pero aparte de eso, no se sabe que hubiese una rivalidad real entre ellas, más allá de lo que las prensas de la época quisieran resaltar. En cualquier caso, es evidente la influencia de Eugenia en el desarrollo de la alta costura, siendo de alguna manera la mecenas de este modista, pero también siendo una mujer que mantenía relación con el mundo cultural en general. Al principio del programa os he hablado de su amistad con el escritor Prosper Mérimée. Pues bien, en la época de Eugenia como emperatriz, va a conseguir que Prosper Mérimée, el autor de la novela Carmen, llegue a ser senador de Francia. Seguramente, y esto no es ninguna tontería decirlo, la amistad con Eugenia le ayudaría a conseguir tal cosa. Pero Eugenia no era todo aciertos. Eugenia no siempre lo hacía todo bien. Eugenia también apoyó la intervención francesa en México, un territorio que se había independizado de hacía tiempo de la corona española, se habían independizado en 1821, pero desde entonces había tenido una suerte de conflictos internos que también habían relacionado o habían incluido a otras potencias por motivos que tradicionalmente, y especialmente es la excusa que ponen los franceses, relacionados con las deudas que habían contraído los mexicanos, es decir, que los mexicanos debían dinero a los franceses y a otras potencias. Digamos que esta fue la excusa, pero desde luego hubo motivos mucho más profundos, lo que llevó a que en el año 1861 los franceses intervinieran por segunda vez, que no era la primera, en México. El motivo, que fue apoyado por algunos de los conservadores mexicanos, era apartar del poder a los liberales capitaneados por Benito Juárez e instaurar un gobierno que metieran cintura o que por lo menos tuviese otro tipo de gobierno para los mexicanos. La idea fue montar un segundo imperio mexicano, un imperio que fuese gobernado por un miembro de la monarquía europea. Pero ¿a quién iban a meter los franceses aquí? Desde luego Napoleón III no quería meterse ahí porque sabía que podía ser peligroso. México no era un territorio que conocieran, y Eugenia, aunque estaba de acuerdo con la intervención francesa en México, tampoco iba a querer convertirse en emperatriz. Por tanto, Eugenia y Napoleón III, a través de una suerte de negociaciones, de seducción, una cosa extraña, una historia que yo considero que es difícil de entender realmente un motivo racional para que ocurriese, consiguen convencer al hermano del emperador austriaco Francisco José, que por cierto estaba casado con Sisi, con Isabel de Baviera, el archiduque Maximiliano de Habsburgo, de que se marche junto a su esposa, la princesa Carlota de Bélgica, a México para instaurar una suerte de nuevo imperio. Ellos, aunque con serias dudas por parte de la familia Habsburgo, aceptarán el reto, aceptarán la propuesta y marcharán a México, intentando estabilizar el país. Teóricamente tenían el apoyo francés. Esta intervención fue la cosa más extraña del mundo. Pero la cuestión es que acabaría 6 años más tarde de que empezara, en el año 1867, con el fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo y con el encierro, por parte de su familia, de la princesa Carlota de Bélgica en un castillo, acusándola de estar en una situación de delirio cercana a la locura. Esto es un asunto que generó mucha antipatía hacia la figura de Napoleón III y también de Eugenia de Montijo a nivel internacional. Esto empañó la figura que habían estado plasmando en los últimos años. Que quiero señalar, que quede claro, que no estoy diciendo yo. Napoleón III era un emperador autoritario que no toleraba bien la disidencia. Intentó convocar amnistías para con los que le eran contrarios, pero también fue un emperador que trató de sofocar de forma autoritaria y hasta cierto punto violencia a todo lo que se oponía a él o todo lo que no buscaba su complacencia. Y Eugenia, en este caso, actuó como una emperatriz más que estaba detrás de su marido, detrás en el sentido de que quedaba en segundo plano y se quedó mirando a lo que estaba ocurriendo. Os estoy contando la historia de lo que ocurrió en México de forma muy bajita, muy sencilla, muy resumida,
porque es muy complicado de contar y esto daría para un programa aparte que hablase sobre la relación entre los Bonaparte, los Habsburgo y el propio Benito Juárez, el presidente de México. Es una historia muy compleja de conocer, sinceramente, y a mí me cuesta entenderla, sinceramente, el hecho de que tenían que ver unos Habsburgo y unos franceses en México. Pero el caso es que ocurrió y su sentido tenía, a nivel geopolítico, todo hay que decirlo. Pero quiero que os quedéis con eso, con que Napoleón III no era un emperador ni mucho menos liberal o democrático, nada más lejos de la realidad. De hecho, Napoleón y Eugenia llegaron a sufrir un atentado los primeros años de su reinado, en el año 1858, 5 años después de que se hubieran casado. El responsable de ese atentado era un revolucionario italiano llamado Felice Orsini, que consideraba que Napoleón era un tirano, básicamente, y el culpable de los problemas que estaba atravesando Italia previos a su unificación. Consideraba que ese francés no quería ayudar a los italianos y que era uno de los principales rivales para que efectivamente Italia consiguiera ser libre, por así decirlo. Lo que pasa es que ese atentado quedó en nada porque tanto Eugenia como su marido sobrevivieron, pero ya sería una semilla que se plantaría y que se quedaría hasta el final del Segundo Imperio, que acabaría en el momento en el que a los franceses se les ocurriera enfrentarse en campo abierto a los prusianos, al reino de Prusia, que más tarde sería el Segundo Imperio Alemán, gobernado por un Kaiser un tanto débil de la casa de Hohenzollern y por el canciller de hierro Otto von Bismarck. La culminación de esa rivalidad entre los alemanes y los franceses por la dominación de provincias como Alsacia y Lorena se materializó de forma efectiva en la guerra franco-prusiana y nada pudo detenerla. Una guerra que acabaría en 1871, pero que antes de eso terminaría con un desastre bélico que dejaría en ridículo a Napoleón III hasta el punto de que sería depuesto como emperador por los republicanos franceses y hasta el punto de que Eugenia tendría que marcharse de París a toda prisa y prácticamente escondida en compañía de su joven hijo adolescente. Pero el qué pasó ahí es lo que os voy a contar ahora. La española tiene tan poco corazón como cabeza. Declaraciones de la princesa Matilde Bonaparte sobre Eugenia de Montijo. La batalla de Sedan se produjo entre los días 1 y 2 de septiembre de 1870, con motivo de la guerra entre prusianos y franceses. En esta ocasión, el emperador Napoleón III, esposo de Eugenia, iba al mando del ejército, o por lo menos iba participando. Pero al final quedaron en ridículo. Prácticamente todo el ejército junto con el emperador fueron secuestrados o fueron tomados por los alemanes. El emperador francés fue retenido en un castillo y se le encarceló allí durante una temporada, mientras que en Francia la situación había ido generando descontento durante muchos años y, como os decía, la mala prensa que había sobre Eugenia, afirmando que era una mujer derrochadora y que le comía mucho la oreja a su esposo el emperador, terminaron afectando y teniendo más peso que las buenas obras y el buen pie con el que Eugenia podría haber empezado su reinado como emperatriz, y terminaron deponiéndolos, terminaron instaurando una nueva república, la Tercera República Francesa, que es la que ha aguantado hasta nuestros días. En esta ocasión, Eugenia tendría que marcharse prácticamente a escondidas. Se tenía que marchar porque la familia francesa de Napoleón les daba la espalda y también se tenía que marchar porque no podía regresar a España así como así. El lugar más seguro para ella en aquel momento era Inglaterra, lugar al que se fue junto a su hijo, ayudada por un dentista estadounidense llamado Dr. Evans, que consiguió sacarlos de París y ayudarlos a escapar hasta que tuvieron que navegar hasta alcanzar las costas inglesas. Allí, la amistad con la familia real les permitió vivir en una villa en Kent, donde, por suerte, Napoleón III finalmente pudo ir a reunirse con su esposa y su hijo, un hijo que pasó a formarse militarmente en la Academia Militar de Woolwich. Mientras que su madre pasaba el tiempo, Eugenia pasó el exilio de forma incierta sin saber qué iba a ser del futuro y siendo todavía relativamente joven,
mientras que Napoleón III poco a poco vio cómo su salud se iba deteriorando hasta que 3 años después de haberse marchado de Francia, terminó muriendo en Inglaterra, en el exilio, como lo habría hecho su tío Napoleón Bonaparte, unos años antes en la isla de Santa Elena. En esta situación, Eugenia se queda viuda, se queda sin reino, pero tiene una fortuna. Las cosas como son. No se fue con las manos vacías y sobre todo tenía muchos amigos. Y parte del pueblo francés aún la quería. Por lo que Eugenia pasará largas temporadas en Biarritz, en el sur de Francia. Podrá regresar, pero tendrá que pasar desapercibida. Estará bastante retirada del ojo público. O por lo menos eso intentará, hasta que la segunda tragedia más importante de su vida la afecte. Y es que su hijo, Luis, fallecerá con solo 23 años en la guerra anglo-zulú, desarrollada en Suráfrica, en una guerra que ocurrió por varios motivos, pero principalmente por tema colonial, un tema de disputa entre los ingleses y las gentes de esas tierras. El hijo de Eugenia morirá sin haber podido heredar a su padre ni sucederlo, ni demostrar si efectivamente habría sido buen político o buen militar, pero se dice que era un muchacho de virtudes intachables y de una conducta perfecta, por lo menos a ojos de su madre. Hay quien dice que Eugenia quiso ver el lugar de los hechos, quiso ver el lugar donde su hijo había sido martirizado y asesinado, pero después de eso, Eugenia pasaría a llevar una vida mucho más gris, mucho más apartada, pero una vida larga, porque aún le quedaban 40 años de existencia. Eugenia vivió 94 años, vivió mucho, muchas cosas, y paradójicamente pasaría su tiempo entre Francia, entre Inglaterra y entre Madrid, donde iba a casa de su hermana, la duquesa de Alba, a visitarlos a ella, a su marido y a sus sobrinos. Pero Eugenia tampoco pasaría todo el tiempo alejada. Allá por donde iba era la gran dama. Era una mujer que aun en la vejez era muy hermosa, resultaba bella y resultaba inteligente. A fin de cuentas, Eugenia había sido una intelectual toda su vida, una mujer que había sido educada en los mejores colegios. Por tanto, tonta no era, eso desde luego. Y además vestía bien y además se cuidaba bien. Pero ya pasaría mucho tiempo de luto por su hijo. Probablemente le afectó más la muerte de su hijo que la de su marido, que también os digo, a qué madre no la habría afectado. Sin embargo, eso no hizo que Eugenia dejara de mostrar cierta capacidad para interesarse por los problemas de Europa. Pues damos un salto temporal, un salto bastante grande, y nos plantamos en la Primera Guerra Mundial, en el año 1914 a 1918. En ese tiempo, Eugenia participará en labores humanitarias. Donará propiedades, como el castillo de Fontainebleau, que donó al Estado francés. Asimismo, permitirá que un ala de una villa que tenía en Inglaterra, no sé pronunciarlo muy bien, pero voy a intentarlo, Farnborough Hall, se convierta en un hospital destinado para atender a los heridos de la guerra, y asimismo, con intención de ayudar al bando de los aliados, el bando de los ingleses, de los franceses, de los rusos y más tarde de los estadounidenses, también pondrá su yate propio y personal, a disposición del almirantazgo británico. Desde luego esto nos habla de la fortuna que tenía Eugenia, pero también nos habla de la cierta conciencia que tenía. A pesar de que ella estaba en una edad donde todo le debería de dar igual, a estas alturas Eugenia era prácticamente una nonagenaria, una octogenaria muy avanzada, y sin embargo quiso ayudar y dejó una huella bastante positiva en este sentido. Su contribución a la guerra, su contribución final para ayudar al país del que había sido emperatriz, llegaría al final de la guerra, cuando unas cartas que ella conservaba de haber intercambiado con el Kaiser en tiempos de la guerra franco-prusiana, demostrarían o dejarían patente que Alsacia y Lorena debían pertenecer a Francia y no a Alemania. Esto favorecería, aunque desde luego no sería lo más determinante, pero bueno, ahí estaba el hecho, que en los tratados de paz de Versalles, de final de la Primera Guerra Mundial, se determinara que Alsacia y Lorena pasaban a pertenecer a Francia. Desde luego, el hecho de que Francia estuviese en el bando de los vencedores de la guerra tenía muchísimo más peso en esta decisión. Pero oye, si eso aportaba legitimidad, pues para los franceses venía bien. Por desgracia, a los alemanes no les fue muy bien en la guerra, ni mucho menos, pero esa es una historia bastante trágica que habrá que contar en otra ocasión. Los últimos tiempos de Eugenia son tiempos donde, como os decía, vivirá
entre 3 países, entre Inglaterra, entre Francia y entre España. Muy parecido a la forma de vida que había tenido en su juventud, pero ahora Eugenia era celebrada allá por donde iba. En ella quedaba el recuerdo de su hermana Francisca, que ya no estaba, y de su madre, María Manuela Kirkpatrick, que por cierto había muerto el mismo año en el que había muerto su hijo, lo cual significó para ella una doble pérdida, sinceramente. Eugenia también tendría buena relación con los ingleses, no solo por lo que había pasado con la reina Victoria cuando intentaba tener un hijo, sino porque fue madrina de una princesa, una nieta muy querida de la reina Victoria de Inglaterra, llamada Victoria Eugenia de Battenberg, también conocida como Ena, una niña que años más tarde se casaría con el rey español Alfonso XIII y se convertiría en reina y abuela del actual rey emérito Juan Carlos I y del actual rey español Felipe VI de España. Así, y con todo, y anécdotas aparte, Eugenia llegaría al año 1920 con unos 93-94 años de edad y llegaría a España para fallecer. En abril llegó por el sur, pasó por la zona del sur, por la zona de Andalucía y se reencontró con su familia, con la familia de su hermana, para después llegar a Madrid y ser operada por un médico, el doctor Ignacio Barraquer, de cataratas. La operación teóricamente salió bien, pero a Eugenia ya estaba muy mayor. Y 2 meses más tarde, en mayo de 1920, falleció en Madrid, en el Palacio de Liria, en la habitación que había pertenecido a su hermana Francisca, la duquesa de Alba. Se declaró luto oficial y todos, incluyendo a la que había sido reina regente, María Cristina de Habsburgo, reina regente de España, terminarían respetando la muerte de aquella mujer que había sentado precedentes y que había sido uno de los principales actores políticos de la Europa del siglo XIX, porque Eugenia prácticamente vivió todo el siglo XIX y parte del XX. Esta ha sido su historia. Así, de forma sencilla, tendría que narrarla porque es muy larga. Es que 94 años no se cuentan en un solo ratito. Pero quería traeros un poquito de su personaje y espero que os haya gustado tanto como a mí. Así que aquí lo dejamos y creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Como de costumbre, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que no os hayáis dormido y como siempre, para cualquier duda, petición, lo que queráis, ya sabéis dónde estoy, tanto en los comentarios como en mi Instagram, @elmundodelaki. Tengo que cambiarle el nombre, que siempre lo digo y nunca lo hago. Y ya sabéis que estoy para lo que necesitéis. Ahora ya sabéis que estoy en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Podimo y en YouTube. Y ahora sí que sí, me despido de vosotros. Muy buenas noches y hasta el programa que viene.